voy a intentar resumirles todo lo que el Papa ha dicho en estos primeros meses de su pontificado. Parece como si al hablar estuviera haciendo como un eco de los sentimientos de Jesús. Y sus enseñanzas las he distribuido, primero, su magisterio, que podríamos llamar programático para todo el pueblo de Dios, y luego lo que he dicho para los sacerdotes, en el cual me voy a entretener un poquito más. Y me da la impresión, como he dicho, de como si escucháramos los latidos del corazón de Jesús, porque no es un técnico que nos habla de una cosa técnica interesante, sino uno que está enamorado de Cristo. Pues todo lo que voy a hacer. Primero les presento un poquito su magisterio en sus alocuciones, homilías, mensajes, pero más programático para todo el pueblo de Dios, y por tanto nos da a nosotros el ejemplo de un pastor, de un sacerdote que está al servicio de todos los demás. Todos recordamos su bendición inicial. Precisamente era el 8 de mayo de 2025 y pocos días después de allí mismo el Papa Francisco nos había dado la bendición papal ya con tanto sufrimiento. Pues bien, en esta bendición primera del Papa León se le veía muy impresionado y he tomado como la frase clave, dice: Dios nos ama a todos incondicionalmente. Y quiero caminar a vuestro lado como Iglesia unida, buscando siempre la paz. Con vosotros soy cristiano y para vosotros soy obispo, cita a San Agustín. Entonces dice, debemos buscar juntos cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes, con nuestros brazos abiertos. ¿Ven? Entonces es un mensaje espontáneo que parte del amor, como San Agustín, y hay que caminar juntos bajo este prisma, sabiendo que Dios ama a todos y que hay que hacer, sembrar la paz. ¿Y cómo sembramos la paz? Amando. Termina esta bendición inicial, como saben, con una referencia muy sentida a la Virgen. Dice nuestra Madre María, siempre quiere caminar con nosotros, estar cerca, ayudarnos con su intercesión y su amor. Esto fue su bendición inicial del 8 de mayo, el día 8. El día 9 tiene la primera homilía, todavía podríamos decir, reservada a los cardenales, allí mismo donde habían tenido el cónclave. Y hay una frase que como si nos desmoronara todos nuestros prejuicios. Dice, ¿qué hay que hacer? Pues desaparecer para que aparezca Cristo, hacerse pequeño para que Él sea conocido y glorificado, y cita el caso de San Juan Bautista. ¿Y cómo? Pues gastándose hasta el final. Parece como si se refiriera al Papa Francisco, gastándose hasta el final para que a nadie falte la oportunidad de conocerle y amarle. Es impresionante. Tomando la bendición inicial el día 8 y el día 9, aquella homilía a los cardenales, es que nos está hablando de corazón a corazón, exponiéndonos en el Evangelio. ¿No estaría bien clasificar al Papa pues, de esta línea, de la otra línea? Entonces cada uno toma sus preferencias. No es este el modo de escuchar al sucesor del Pedro. Pues precisamente todos recordamos también en la Plaza de San Pedro, el día 18 de mayo, la homilía, cuando tuvo lugar el inicio de su ministerio petrino. Es impresionante porque ya sabemos la muchedumbre, que podían ser más de 100.000 personas, los representantes de los estados
de todo el mundo prácticamente, aparte de los medios de comunicación. Fíjense entonces, yo diría como la frase clave: vengo a vosotros como un hermano que quiere hacerse servidor de vuestra fe y de vuestra alegría, que es la esperanza. Entonces dice, queremos decirle al mundo con humildad y alegría: miren a Cristo, acércate a Él. La Iglesia misionera abre los brazos al mundo y termina invocando a la Virgen María, signo de esperanza. Esto nos recuerda, si antes nos recordaba Papa Francisco, nos recuerda la primera homilía del Papa Benedicto, allí mismo en Plaza San Pedro, el año 2005. No hay nada más hermoso que haber encontrado la amistad con Cristo y poderla anunciar a los demás. El día de Pentecostés tuvo dos celebraciones. Era, por tanto, el día 7 y el día 8 de junio, la vigilia y la misa, y era para los movimientos, comunidades, asociaciones, pero bajo la luz del Espíritu Santo. Y tiene también unas frases clave. Dice, el Espíritu de Jesús cambia el mundo. ¿Cómo? Cambiando los corazones. El Espíritu de Dios nos hace descubrir una nueva manera de ver y vivir la vida. ¿Cómo? Nos conduce al encuentro con el Señor, enseñándonos a experimentar su alegría. Somos verdaderamente la Iglesia del resucitado si entre nosotros no hay divisiones. Es profético. Está hablando como si hablara Jesús, y así es efectivamente. Han pasado 20 siglos ya más, ¿no? El Evangelio acontece gracias a tantos servidores del Evangelio, especialmente, claro, el servidor por parte del Papa. Hay también una homilía que yo llamaría programática, porque es a los obispos de Italia. Precisamente es el día 17 de junio. Esto tiene una importancia especial porque no es como el presidente de la conferencia episcopal de un país. En Italia tiene otro significado. Es él, el Papa de Roma, sucesor de Pedro, tiene además pues, una relación muy especial con todos los obispos de Italia. Pues en este contexto, fíjense, vuelve a un aspecto que yo llamaría relacional. Se trata de poner a Jesucristo en el centro, en el camino indicado por Evangelii Gaudium de Papa Francisco. ¿Qué quiere decir? Ayudar a las personas a vivir en relación personal con Él y descubrir la alegría del Evangelio. Yo diría, es como, se habla tanto, pero Jesús muchas veces es el gran ausente. Sí, se habla de temas religiosos muy concretos, muy profundos, sí, pero Él, ¿qué hay que hacer? Ayudar a las personas a vivir en relación personal con Cristo y descubrir entonces la alegría del Evangelio, porque estas son las coordenadas a través de las cuales podéis ser una iglesia que encarna el Evangelio. ¿Qué coordenadas son? La proclamación del Evangelio, la paz, la dignidad humana, el diálogo, pero siempre es en relación personal con Cristo. Pues así, el día de San Pedro y San Pablo, que es el 29 de junio, como saben, ¿no? Compara a los dos apóstoles con sus diferencias y siempre en una armonía esencial que se entiende, ¿no? Y dice, es importante aprender de estos santos apóstoles a salir del peligro de una fe cansada y estática. O sea, no nos habla de errores, que los habrá también, no. Lo peor es una fe cansada y estática para preguntarnos ¿quién es hoy para nosotros Jesucristo? O sea, los que no son cristianos
nos miran a los cristianos, no ven siempre a Jesús en nosotros. Entonces, ¿cómo verán a Jesús en nosotros? Si caminamos juntos en la fe y en la comunión. Bueno, este es el resumen, digamos, de las principales alocuciones, homilías, mensajes de los primeros momentos del Papa en general. Teniendo en cuenta que esto después lo va aplicando a periodistas, a los nuncios, a los deportistas, a los jóvenes, a peregrinos de toda clase, gobernantes, sigue las catequesis, como sabemos, religiosos, sacerdotes, seminaristas, y todo esto tiene una impronta que es la de San Agustín. Y para esto pues hay que recordar, y él lo recuerda, el logos que él tiene, que está en su escudo, la frase de San Agustín: en el único Cristo somos uno, y en él uno. Es del comentario de San Agustín al Salmo 127. Y al mismo tiempo está el dibujo del corazón, que no es el corazón de Jesús, es el corazón del fiel que se siente herido y dice San Agustín: has herido mi corazón con tu amor. Todo esto nos recuerda la primera frase de las confesiones: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta es la perspectiva de los documentos, alocuciones, homilías, etcétera, de los primeros meses. Pero ahora vengamos al tema propiamente dicho para nosotros, sacerdotes, y por tanto en este contexto quizá volveremos al final un poquito más, sobre todo con San Agustín. He recogido lo que ha dicho a los sacerdotes, y son muchas alocuciones. En apenas 2 meses hay un mensaje para el centenario de la canonización de San Juan Eudes, cura de Ars, y Santa Teresa de Lisieux en Francia, el día 28 de mayo. Hay la primera ordenación que tuvo de presbíteros en Roma, eran los de su diócesis, el 31 de mayo. Hay un mensaje a los sacerdotes de París que estaban reunidos para el jubileo sacerdotal en Notre Dame. Hay un discurso a los presbíteros de Roma, el 12 de junio. Está el jubileo de los seminaristas, 24 de junio, y un mensaje a los seminaristas del Triveneto, los obispos del jubileo y muy especialmente los sacerdotes y formadores de los sacerdotes en el encuentro del día 26 de junio. Después tuvo una ordenación de presbíteros más internacional el día 27 de julio y finalmente recogido el mensaje sobre la santificación de los sacerdotes, que es del 27 de junio, la fiesta del corazón de Jesús. Si antes he resumido estos mensajes o alocuciones del Papa en ese sentido tan relacional a partir de los amores de Cristo, vemos ahora que se repite la perspectiva de un modo nuevo, podemos decir. Veamos. La primera intervención que tiene a los sacerdotes es por escrito, un mensaje el mes de mayo 28, porque se celebra en Francia especialmente y en otras partes, centenario de la canonización de San Juan Eudes del siglo XVII, cura de Ars, del siglo XIX, y Santa Teresa de Lisieux del siglo XIX también. Y resume con esta frase, porque, claro, si ponemos cada uno de ellos, es muy especial, porque San Juan Eudes es reformador del clero y predicador popular muy famoso. Cura de Ars ya conocemos, ¿no? Centrado en la parroquia durante 40 años, parroquia pequeñita, y Teresa de Jesús, Teresa de Lisieux, estrella de un alma y el patrona de las misiones. Lo resume los tres con esta frase: amaban a Jesús sin reservas, de una manera sencilla, fuerte y auténtica, y los testiguaban con un admirable impulso misionero. Fíjense, lo que hemos dicho antes, estas homilías y educaciones en general, que habla del encuentro con Cristo, relación con Cristo, y qué hay que decir. Pues decir a los demás
que Cristo les llama y que vean en nosotros que esto es auténtico, porque si es un mensaje teórico no lo van a aceptar. Tuvo después una ordenación, la primera ordenación de presbíteros, poquito después de su inicio de pontificado, el 31 de mayo. Y son los sacerdotes propiamente de Roma, o sea, los presbíteros de Roma, ordenados en Roma. Y les habla de la identidad del sacerdote. ¿En qué consiste? La identidad, pues, en la unión con Cristo. Ser de Dios, siervos de Dios, pueblo de Dios, sin convertir el don recibido en una especie de privilegio. ¿Qué tiene el sacerdote? Pues que expresa la palabra, el sacrificio de Cristo, el perdón y la dirección como ayuda para el camino de santidad. Este es un servicio y pone a María como madre de la Iglesia, que brilla ella con su sacerdocio común que enaltece a los humildes. Aquí es una observación que está en esta homilía, porque nosotros, los sacerdotes ministros, no tenemos lo principal del sacerdocio. El sacerdocio principal es Jesús, sacerdote, y todo el pueblo de Dios es pueblo sacerdotal. ¿Quién participa más? No sabemos. Ahora, nosotros participamos de un modo especial para representarle y en su nombre decir sus palabras de perdón y de consagración, etc. Después tiene un mensaje a los sacerdotes de París. Es en junio, 5 de junio, y es el jubileo sacerdotal que celebraban en Notre Dame. Fíjense, de nuevo, es uno de sus pensamientos que aparece ya, hemos visto antes. Os invito a arraigar en vuestra vida y ministerio en un amor cada vez más fuerte, personal y auténtico a Jesús. Conduciréis a las personas al encuentro con Jesús. Cultivad la fraternidad sacerdotal entre vosotros. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Hay muchos escritos sobre el sacerdocio y muy buenos, estudios muy bien hechos técnicamente, pero a veces lo único que no dicen es lo único que interesa. Os invito a arraigar vuestra vida en el ministerio, en un amor cada vez más fuerte y personal y auténtico a Jesús. Y de esta manera podemos conducir a los demás ¿a qué? Al encuentro con Jesús. Pongan esto con términos técnicos si quieren, sí, pero esta es una realidad que hay que vivirla. No se puede entender si no se intenta vivirla. Después tiene un discurso a los presbíteros de Roma, por ser no solo su diócesis, sino los que están estudiando en Roma, que son muchos también, ¿no? Y aquí vuelve a insistir la unión. El Señor sabe que solo unidos a Él y entre vosotros podréis dar fruto y dar al mundo un testimonio creíble. Y naturalmente va comentando la oración sacerdotal de Jesús, que sean uno. El presbítero está llamado a ser hombre de comunión. Os pido, por tanto, un impulso en la fraternidad presbítera. Hay mucho por hacer, se ha hecho mucho, falta mucho, porque esta fraternidad no es un grupo cualquiera, es un grupo que nace del sacramento. ¿Y el sacramento qué es? Es la presencia de Cristo que habla y que obra y que entra en nuestro corazón. Así llegamos al jubileo de los seminaristas, que fue el día 24 de junio, y aquí el Papa también, yo creo que se explayó más con mucha espontaneidad. Imagínense, ¿no? Seminaristas de todo el mundo, en la Plaza San Pedro. Jesús, en la audiencia, en la sala de las audiencias, Jesús os llama ante todo ¿a qué?
a vivir una experiencia de amistad con Él y con los compañeros. Pero no es una experiencia de amistad cualquiera, es la amistad con Cristo, la fuente de la amistad verdadera, para que podáis ser pastores según su corazón. ¿Qué es el sacerdote? Signo del buen pastor. ¿Y cómo lo seré? Si tengo amistad con Él. ¿Y cómo demostraré la amistad con Él? La fraternidad con los demás sacerdotes y, por tanto, el servicio de la comunidad. Entonces, el presbítero está llamado a ser hombre de comunión. Os pido un impulso en la fraternidad presbítera. Aquí se explayó bastante. Mi pequeña experiencia, aunque son muchos años, que cuando uno lo explica en el seminario, están todos convencidos. Y lo van practicando en el seminario esta amistad, que después será la base para perseverar. Pero después, una vez sacerdotes, tienen tantas cosas que hacer que no hay tiempo ni para orar, ni para reunirse con los demás para estudiar la pastoral o para rezar juntos. Es que no tenemos tiempo. Ahí está el problema. Si el corazón está enamorado, encuentra tiempo. En este contexto hubo el jubileo de los seminaristas y entonces el 24 de junio, y también se explaya, perdón, ya esto es lo que he dicho. Sí, aquí. Sí. Jesús nos llama ante todo a vivir una experiencia, ya lo he repetido, lo he dicho antes. Sin el encuentro con Él, ni tan solo nos podemos conocer verdaderamente a nosotros mismos. Antes había dicho, ser pastores según su corazón, estáis llamados a amar con el corazón de Cristo. Y cita San Agustín, volver al corazón, volver al corazón. Entonces, porque precisamente de estas heridas, cuando uno encuentra sus heridas y ve que el Señor le cura, nacerá la capacidad de estar al lado de los que sufren. O sea, uno encuentra a Cristo hasta en sus mismas heridas, porque es Cristo que le perdona y le hace capaz de anunciar a los demás el perdón de Jesús. Invita a seguir el ejemplo de María. Respecto a los seminaristas, tiene un mensaje especial, en particular los de Venecia, o el Trivéneto que se llama, que son las diócesis en torno a Venecia, y vuelve a repetir estos temas, donde pues habla con naturalidad de un tema que a veces se ha tergiversado, y él lo dice con toda sencillez. El celibato es un carisma, nos dice que es una disposición de la Iglesia. Hay una disposición de la Iglesia, como hay disposición de la Iglesia respecto al precepto de la misa, pero la misa no nace de un precepto. El celibato es un carisma que hay que reconocer, custodiar y educar. El problema es educar, porque se trata, dice él, de la relación de amistad con Cristo. Si inventan una teoría sobre el celibato, puede ser sobre las normas que se han dado jurídicas durante los siglos, son muy interesantes, ¿no? Pero la raíz es otra, es Cristo que nos ha conquistado con su amistad. Por esto, en los textos que he citado antes, habla tanto de amistad con Cristo. El secreto que constituía a los santos está todo aquí, sobre todo los santos sacerdotes, la conciencia de la amistad con Jesucristo. Entonces cita el Papa Francisco en su encíclica Dilexit Nos, Cristo te pide que tengas el coraje de decir a los demás que te hace bien haberlo encontrado a Cristo. Encontrar a Jesús, dice, de hecho, nos salva la vida y nos da la fuerza y la alegría de comunicar el Evangelio a todos. Como saben, hay un fenómeno actual que es un poco negativo, que mucha gente está desanimada, también jóvenes, mucha gente, pero también sacerdotes y personas consagradas. ¿Y por qué? Encontrar a Cristo nos salva la vida y nos da la fuerza y la alegría
de comunicar el Evangelio. Si no está Él, no es posible ser felices. Los obispos tuvieron también, como es lógico, el jubileo, y fue el día 25 de julio. Les hace un resumen que es para todos, para nosotros también. El pastor, dice, es testigo de la esperanza, hombre de caridad pastoral. Y cita San Agustín, amoris officium. ¿Qué oficio tiene el pastor? Pues el amor, predicar el amor a Cristo. El pastor entonces vive la pobreza evangélica. Es interesante porque esto es una constante evangélica y eclesial desde los primeros siglos en los documentos de Iglesia. El que preside la comunidad como obispo presbítero está llamado a la pobreza, si no entiende la caridad pastoral. El pastor vive la pobreza evangélica y entonces siempre sabe que las personas pobres deben encontrar en él un padre y un hermano. Entonces invita a los obispos a ayudar a todos a ser hombres, ellos mismos hombres de comunión, y promover la unidad entre los presbíteros diocesanos. Cada sacerdote, sin excepción, pueda experimentar la paternidad, la fraternidad y la amistad del obispo. Un obispo que no estuviera dedicado principalmente a los sacerdotes ministros no ha entendido el episcopado, porque no es uno que vive aparte, es el que preside el presbiterio, que es un signo sacramental, una fraternidad sacramental. Es su principal ministerio para el bien de todo el pueblo de Dios. Entonces dice a los mismos obispos que este espíritu de comunión anima a los presbíteros el compromiso pastoral. O sea, al ver que el obispo está dedicado a ellos, entiende, les escucha, se sienten animados a trabajar y hacer crecer la Iglesia, una en la misma Iglesia particular y también en la Iglesia universal. Hubo este mismo día, o al día siguiente, probablemente 26 de junio, que fue el jubileo de los sacerdotes, pero especialmente los formadores de sacerdotes. Y es todo un programa maravilloso. Yo lo he resumido con poquitas palabras textuales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Imaginen los formadores y sacerdotes en general, ¿no? Es posible ser sacerdotes felices. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha llamado, nos ha dicho sus amigos, os he dicho amigos, llamados a ¿qué? A vivir con Él, una relación personal y confidencial. Oh, ya lo tenemos, no, alimentada por la palabra, la meditación, la celebración de los sacramentos, la Eucaristía, la oración diaria. Y esta amistad con Cristo es el sentido de nuestro celibato. O sea, no es el celibato una norma que se nos da, no, es que Cristo llamó a sus apóstoles, los inmediatos apóstoles, a amar como Él. Esto está en toda la tradición. Es el sentido de nuestro celibato. Nos permite entonces renovar cada día el sí pronunciado al inicio de la vocación. Pero el problema está, aquí viene una frase que es fundamental, la formación de los sacerdotes y por tanto de cada vocación es un camino de relación. He estado años y años dedicado a este tema, como saben, en seminarios, colaborando directamente, o me toca un poquito. Falta esto. Formamos con ideas claras, preceptos que hay que cumplir, ceremonias que hay que tener, sí, pero formamos en la relación personal con Cristo. ¿Y qué es esto? Es un camino de familiaridad con el Señor que involucra a toda la persona. Pensar, sentir, amar, obrar. Cristo en la mente, en el corazón, en las manos. Y esto se concreta en la fraternidad y el estilo que es estilo esencial de la vida presbiteral. A mí me han preguntado muchas veces, ¿usted es de comunidad? Ellos quieren decir, ¿usted es religioso?
la pregunta está mal formulada. Yo pertenezco a una fraternidad sacramental que es más que una comunidad. La fraternidad es un estilo esencial de la vida presbiteral. Construir vínculos sólidos en el presbiterio, sobre todo entre vosotros, una fraternidad efectiva y sincera. Y aquí viene la cuestión, faltan formadores. Lo dice aquí, formar, porque se trata de formar sacerdotes, amigos de Cristo, significa formar hombres capaces de amar, escuchar, rezar, servir juntos, y por tanto hay que cuidar la formación de los mismos formadores. Se ha descuidado un poquito esto. Entonces también aquí alude al tema de las vocaciones, que todos estamos preocupados porque faltan, y no nos damos cuenta que la vocación sigue, solo que la estadística cambia porque también las familias auténticas son poquitas y no hay hijos. Sobre las vocaciones, ¿qué hay que hacer? Tener el valor de hacer propuestas fuertes y liberadoras. Hacer redescubrir la belleza de ser discípulos misioneros en el seguimiento de Cristo Buen Pastor. Entonces se recupera el impulso misionero y la felicidad del ministerio. ¿En qué consiste el verdadero encuentro con Cristo? Que lo sostiene en la misión y el servicio. El Papa termina este discurso, que fue muy largo, gracias por lo que sois. No somos perfectos, pero somos amigos de Cristo, hermanos entre nosotros e hijos de su tierna Madre María, y con esto es suficiente. Es un discurso impresionante. Lo pueden tener después. He hecho el resumen de estas afirmaciones en 2 hojas para los sacerdotes, hay 2 hojas más para el magisterio en general. Todavía hay, al final del mes de junio, que es el día 27, tuvo la ordenación de presbíteros internacional. No eran muchos, creo que eran 34, la mayoría del colegio urbano, por tanto de los 5 continentes. A mí me ha tocado el servicio, como saben, en este colegio durante muchos años. Entonces ahí le repite las ideas. El ministerio sacerdotal, ¿qué consiste? Todos pensamos que lo hay que predicar, sacramentos, servicio. El ministerio sacerdotal es un ministerio de santificación y reconciliación para la unidad del cuerpo místico. Pues entonces para esto hay que estar unidos entre nosotros, el presbiterio, con el obispo, y para esto hay que aprender la oración, la adoración, dice. Entonces hace una afirmación mariana muy profunda. Encomendémonos finalmente todos a la maternal protección de la bienaventurada Virgen María, Madre de los sacerdotes, Madre de todos, claro, Madre de la esperanza, que sea ella quien nos acompañe y sostenga en nuestros pasos para que podamos configurar cada vez más nuestro corazón con el corazón de Cristo, sumo y eterno pastor. Fíjense, es el resumen de la espiritualidad sacerdotal. Configurar cada vez más nuestro corazón con el corazón de Cristo, que es, si Cristo es sacerdote, buen pastor, ¿no? Esto. Y he dicho, hay escritos muy buenos, muy técnicos, solo faltan los latidos del corazón de Jesús. Después hay un mensaje escrito, por tanto, firmado el mismo día, 27 de junio, que es un mensaje sacerdotal a todos los sacerdotes del mundo. Esto tendría que estudiarse, no es muy largo. Voy a resumirlo en poquitas palabras. El corazón de Cristo era la fiesta del corazón de Jesús, traspasado por amor, nos transforma a imagen del buen pastor. ¿Ven? Discutimos, he de ser imagen del buen pastor. ¿Cómo lo seré? A ver, debe ser más ministerialidad, o más interiorización, o más acción. Mira, transformarte a imagen del buen pastor, porque somos testigos gozosos de su amor. Esto es ser sacerdote, ser testigos gozosos de su amor que cura, acompaña y redime. Y por tanto hay que tener un discernimiento para ayudar a otras personas a la luz del Evangelio. Entonces, ¿qué somos nosotros?
constructores de unidad y de paz. No significa imponerse, sino servir. Y vuelve a acentuar la fraternidad sacerdotal. Fíjense esta expresión, esta fraternidad sacerdotal se convierte en signo creíble. Si no hay fraternidad sacerdotal, falta el signo creíble de la presencia del resucitado entre nosotros. Es muy atrevido esto, pero sí es verdad. Lo dice Jesús en la última cena: Padre, que sean uno para que el mundo crea. Pues signo creíble de la presencia de Jesús resucitado entre nosotros. Pero aquí viene una dificultad, ¿eh? Somos frágiles, ¿eh? Dice, no teman a la propia fragilidad. El Señor no busca sacerdotes perfectos, sino corazones humildes, disponibles a cambiar, a la conversión y dispuestos a amar como Él nos ha amado. No hace ninguna rebaja, ¿eh? Sí. El Señor no busca sacerdotes perfectos, a menos mal. Busca corazones humildes, disponibles, dispuestos a amar como Él nos ha amado. Y entonces, para animarnos, dice, un sacerdote santo hace florecer la santidad a su alrededor. Les encomiendo a María, Reina de los Apóstoles, Madre de los Sacerdotes. Este esquema, este resumen de los sacerdotes, que son muchas aportaciones, en 2 meses ha tenido mensaje, su organización de 3 santos, ordenación, 2 ordenaciones, mensajes sacerdotes, discursos, jubileos, a los obispos, a los formadores, y este mensaje sacerdotal tan bonito. Es todo un arsenal. ¿Qué nos dice? Pues lo que está en el Evangelio. ¿Qué hay de nuevo? Nada. El Evangelio, que no se pone en práctica siempre. Esta es la gran novedad. El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Dios nos ama, Jesús ha venido para ti. Y si uno lo vive, lo contagia, ¿eh? Esto habría que estudiarlo, ¿eh? Como he dicho, yo intentaré que les llegue también el resumen del Magisterio, porque está a la base de San Agustín. Pero fíjense, yo haría esta observación. Dirán, el Papa, como es agustino, pues cita a San Agustín. Lo mismo que si hubiera un religioso, como hubiera un jesuita, Padre Francisco, pues cita a San Ignacio. No es lo mismo, porque San Agustín es un padre de la Iglesia. Y los agustinos no fueron fundados por él. Nacen en el siglo XI y XII. Pero ya antes, desde San Agustín, y no solo San Agustín, San Ambrosio, San Eusebio de Vercelli, el siglo IV, los obispos, la mayoría, vivían con sus presbíteros. Esto se fue desmoronando, no del todo. Y cuando llega el siglo XII, por ejemplo, está todavía Santo Domingo de Guzmán, el que fundó después los dominicos, los primeros religiosos, son ellos, que vivía con su obispo siglo XII. Esto se ha perdido un poco. Entonces el Papa cita a San Agustín como algo que es una herencia común para los sacerdotes, en cuanto que él vivía, como todos los obispos de su época, en familia con sus sacerdotes, incluso la misma comunidad física que es necesaria de algún modo. Y él lo vivía, y entonces alude tanto a San Agustín, es verdad, porque es el gran convertido que durante años, con las lágrimas de su madre Santa Mónica, no daba el paso, porque buscaba un Jesús ideal y probaba todos los grupos cismáticos que decimos ahora, hasta pues se hizo, como sabe, puritano, de estos grupos más puritanos, ¿no? Pero finalmente encuentra a San Ambrosio. Y San Ambrosio le ayuda a encontrar a Jesús no en una idea, sino en su miseria. Este es el problema de San Agustín.
encontró a Cristo, lo estaba buscando y no lo encontraba porque lo buscaba fuera, lo tenía dentro. ¿Y dónde estaba dentro? En su miseria. Basta reconocer la miseria y que Jesús ha venido para mí. Esto es lo que leyó en San Pablo y le cambió la vida gracias a la ayuda de San Ambrosio y los lágrimas de su madre, ¿no? Pero ven aquí, el Papa en Brucho, hay una idea que recalca también, no sé, ¿qué vamos a elegir a no ser que antes seamos elegidos nosotros? De hecho, no amamos si antes no somos amados. Esto es de San Agustín. O sea, San Agustín buscaba con la cabeza y no encontraba. Cuando se dejó sorprender en el corazón, encontró. De hecho, no amamos si antes no somos amados. Entonces, pues esto invita a la unidad. San Agustín, todos los que viven en concordia con los hermanos y aman a sus prójimos, son los que componen la Iglesia. Si no, no hay Iglesia. Sea Dios tu presunción, dice San Agustín. Siéntete indigente con Él, y así serás de Él colmado. Todo lo que poseas sin Él, sin Cristo, te causará un mayor vacío. Sí. Pero entonces lo que hemos dicho del Papa León, el magisterio en general, perfeccionar sacerdotes, se resume en la relación personal con Cristo. Como San Pablo me amó, se entregó por mí. Él, que había sido un perseguidor, se encontró con Cristo en medio de su misma persecución, y Cristo, que le ama, cambia la vida. Ahora, ¿cómo formar a seminaristas, a sacerdotes, a personas consagradas en esta línea? Pero esto es en toda la Iglesia, porque ha empezado por el magisterio del Papa a todos los campos. Por ejemplo, aquí hay una pequeña aplicación, recibió a los periodistas y al principio y les habló de la guerra. La guerra se desarma como desarmando las palabras, porque el mismo periodista está armando la guerra con sus palabras a veces, sin intención. Cuenta las cosas de tal manera, es otra guerra. Hay que amar. No se produce la paz con bombas, sino cambiando el corazón. Eso es muy difícil. Bueno, pues la conversión, pues sigamos, y por tanto la alegría de haber encontrado a Cristo, y diría la beata Inés, el corazón se fue tras él. Este es el cristianismo. Una persona hermana de Cristo, como beata Madre Inés o Santa Teresita, el Niño Jesús, sabe lo que es el magisterio del sucesor de Pedro, el dulce Cristo de la Iglesia que decía Santa Catalina, y al mismo tiempo ora por la santificación de los sacerdotes. Por aquí me quedo y ojalá esto les sirva. Si necesitan, tengo el esquema del magisterio durante 2 meses del Papa León y lo que he dicho para sacerdotes y seminaristas que se puede aplicar a todos, porque tiene la base agustiniana que es de todos. San Agustín es padre de la Iglesia y por tanto nos fundamos y él, Agustín, se apoya a nosotros santos padres y al fin y al cabo se apoya en el amor a Cristo. Se sintió amado por Cristo, le quiso amar y hacerle amar.